podemos preguntarnos qué es la vida y más específicamente, si estas manzanas están vivas. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que no. ¿Por Yo qué? también diría que no. ¿Y por qué? Tal vez porque ya no, bueno, no sé. Yo, bueno, o sea, viéndolo desde el punto o sea, del que voy a decir, podría decir que no tienen vida porque no tienen las capacidades que nosotros tenemos. O sea, ¿Qué, tienen qué- vida en el sentido que pueden, no sé. Yo diría que no, pero no sé cómo argumentar que no. Para mí tampoco, la verdad. ¿Y esta manzana que está en el medio tiene vida? No, tampoco. No, Mira, de tener no tiene vida, vida. que las cortan. ¿Qué hacen los organismos vivos, más o Ah, menos? no, espere, a mí una maestra de biología me había dicho que aunque uno cortara las manzanas, que siguen vivas porque siguen como que respondiendo a señales del exterior, como a la luz, a la Bueno, temperatura. efectivamente, bueno, todas las cosas responden a una pared, Pero responde a la como luz y que, va perdiendo como su sus biología coloraciones. responde, como, o sea, responden a los estímulos exteriores y pueden ir como mejorando su resistencia, que por eso eran todavía seres vivos. Pero no sé si eso entra aquí. O sea, para Sí, mí no bueno, tiene sentido que estén estamos vivos. preguntando qué es vida, efectivamente, es un tema totalmente anodino. A mí me parece que hay que distinguir estas manzanas, porque algunas pueden estar en el closet, por ejemplo, 3 años y ya están así sin color, nada. Y si tú pones esa semilla, probablemente no nacerá nada, hay semillas muertas, ¿no? Pero esta que está roja recién. ¿Qué es el concepto de vida? Bueno, pues las maestras de biología a veces dicen, no, seres vivos, ¿qué hacen los seres vivos? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Habían escuchado eso? Entonces, esta manzana ha nacido de alguna manera, ha crecido, al principio era una manzana pequeñita, ha crecido y probablemente, y esto es ya la forma de reproducción. Efectivamente, ¿qué pasa si yo, sobre todo en esa manzana roja, siembro esa semilla, cae en un buen suelo? ¿Qué va a pasar de ahí? Pues saldrá un árbol y del árbol continuará la vida. Sale como el mismo proyecto de vida, se va expandiendo. ¿Se dan cuenta? Muy distinto es si las manzanas se han podrido, se han dañado, el tiempo las ha secado totalmente y ya no tienen esa capacidad de seguir produciendo vida. ¿Se dan cuenta? Cómo la vida es un proceso armónico, a veces más las características estas pues ayudan, ¿no? Es bien interesante esto, ¿por qué? Porque sigamos con nuestras manzanas, ¿no? ¿Cuál es el concepto más sencillo de vida? Automovimiento. Automovimiento, podríamos decir que muchas cosas están metidas ahí, pero sobre todo es automovimiento, ¿no? Esto es justamente lo que está en el límite 491. Y si uno ya quiere ser más profundo, pues ya puede añadir otras características un poco de esta idea, ¿no? No es un movimiento de fuera, ¿no? No es el sol que calienta las paredes de una casa y que les va quitando el color lentamente. Después de unos años todas las casas tienes que volverlas a pintar porque el sol se ha comido el color, la pintura se la ha comido, ¿no? Eso es un movimiento exterior. Eso que te enseñó la maestra de biología es cierto, pero es un movimiento interior. Esto es muy distinto, no solo responder a, porque todo responde a, una piedra que choca contra otra se mueve y no tiene vida ni la piedra ni la que choca, ¿no? Efectivamente, propiamente, ¿no? En cambio aquí es un movimiento, un principio interno. De esa manzana nunca saldrá un perro. De esa, si la plantas, ¿qué va a suceder? Saldrá un árbol de manzanas, no de higos, porque el principio interno del movimiento está ese proyecto que hay de vida, pues es para engendrar otro de la misma especie, ¿no? Nacen, mueren, se reproducen, etc.
No. Con lo cual, las características que podemos sacar de aquí son las siguientes. Primero, que hay un automovimiento, es decir, un movimiento producido desde dentro del ser. Está todo ahí, en la semilla, diríamos en el DNA, en el código genético, y no solo en el código genético, hay otras cosas más que influyen, pero todo el principio del movimiento está ahí, ¿de acuerdo? La unidad del ser que se si es auto, tiene que haber una unidad del ser, ¿no? Tiene que haber un ser con una unidad para que sea el movimiento de ese ser, ¿sí? Digo, todo está contenido en esa palabra auto, movimiento, ¿no? El principio interno contiene en potencia un orden armónico de movimiento. Esto es otra cosa, ¿no? Hay una parte de la propiedad intelectual que protege los desarrollos biológicos. Y esas leyes generalmente exigen, antes de patentar o registrar cualquier elemento vivo, que el movimiento sea armónico. Es decir, por ejemplo, si yo hago un hongo que en 3 segundos se disuelve, no puedo patentarlo, porque eso no tiene propiamente un principio interno armónico. Tiene que ser un hongo que después se reproduzca en otro igual, y en otro igual, y en otro igual, y en otro igual, más o menos así. Digo, no cualquier explosión de cualquier cosa, eso no es vida. Tiene que ser un principio armónico de movimiento, de tal manera que suceda que efectivamente que esto produzca otro ser con el mismo ADN, etcétera, ¿no? Ese movimiento, desarrollando un poco más esto, está relacionado con un cierto crecimiento, desarrollo y perfección propia del individuo, crece ese individuo, y propia de la especie. Efectivamente, digo, es decir, esa es la perfección de la especie y es la que transmite a otro. Y ese movimiento se transmite. Efectivamente, el principio interno, finalmente, termina ordenando al mismo individuo, a tal punto que crea un organismo. Ya, y esto es una cosa, no es solo, yo qué sé, que que el robot está destinado a ser una cosa, es como un autómata, ¿no? Un autómata es unos muñecos que se fabricaron en el siglo XVI, XVII, XVIII, que tú lo empujabas un poquito y él daba 2 pasos, cogía una flecha, la lanzaba y esa flecha caía en otro lugar. Como que todo está ordenado, pero necesitaba ese movimiento externo y hacía esto, ¿no? No, esto es todo un movimiento que es un organismo, que es un órgano. Una cosa funciona con otra, el corazón sin el cerebro no funciona bien y viceversa, etcétera, ¿no? Bien, los efectos del automóvil quedan en el individuo, ¿no? Ese autómata lo mueves y al final de todo el movimiento dispara una flecha, algo que queda fuera, ¿no? Y nada, no ha quedado nada dentro del robot. En cambio, en la vida es lo contrario, ¿no? Digo, vamos creciendo y vamos acumulando dentro de nosotros, ¿no? Eso queda dentro de nosotros. Bueno, es profundo, como se dan cuenta del tema, ¿no? Pero me parece que algo se ha entendido más en profundidad de qué es la vida, ¿no? Y al menos cómo diferenciar de otras cosas que se mueven, pero que no tienen vida, ¿no? Digo, el sol y las estrellas se mueven, digo, pero son más causa-efecto, ¿no? Una explosión causa otra, reacción en cadena, etcétera, ¿no? Pero queda fuera, en la vida queda dentro, ¿no? Es interno y queda dentro, y por eso puede la manzana, porque queda dentro, crear otro árbol y la especie puede subsistir, como se dan cuenta, ¿no? Muy bien. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió esto? ¿O no? Sí, sí, licenciado. Perfecto. Fantástico. ¿Por qué entonces vamos a poner ahora una pregunta? ¿Cuándo comienza la vida humana? Esto es un video que más o menos ustedes yo creo que lo sabrán bastante bien. Aquí no les cuento nada nuevo. Pero
explican cómo es la reproducción día por día. Veámoslo rápidamente. So here we have the reproductive tract, the uterus, the vagina, cervix, fimbriae, and uterine tube, also known as a fallopian tube. And here, coming out of the sides attached to a ligament, are the ovaries. Ovaries are female gonads, and ovaries are what will produce the female egg, the oocyte. Women go through a cycle called the menstrual cycle each month, where they ovulate and they release an egg called an oocyte. This process is called ovulation. Here we have the oocyte, which is surrounded by a thick protective membrane called the zona pellucida. And surrounding the zona pellucida are cells of the corona radiata. If this oocyte, this egg, is not fertilized by a male sperm, what is known as basically period occurs. However, if there was a bit of sperm swimming along in the uterine tube, and then the sperm meets and penetrates the oocyte, this process is then known as fertilization. The sperm is able to penetrate the zona pellucida using special enzymes on its head. Anyway, once fertilization occurs, a zygote is formed. A zygote is a fertilized egg, and this is our day one. The sperm's DNA and the oocyte's DNA mix to form literally one cell. That one cell then divides into two cells. Those two cells then divide into 4, then 8, then 16. This whole process, which occurs along the fallopian or the uterine tube, is known as cleavage. What's interesting to know is that as these cells keep dividing, the whole structure actually does not get bigger, but the number of cells increase. And so they just basically they become compacted in the structure. And these cluster of cells are still within the zona pellucida. When there are about 16 cells clustered together in a ball, this collection of cells is known as a morula. And by this stage, it is day 4, post-fertilization. This morula will divide again and form a blastocyst, which is a collection of 32 or more cells. These cells that I'm talking about are essentially embryonic cells. So all these cells within the blastocyst are embryonic cells. The blastocyst is still surrounded by zona pellucida. The blastocyst will now implant into the growing uterine wall. The blastocyst I am drawing now is a cross-sectional view of the blastocyst. So we are cutting it in half and we're looking inside the blastocyst. So this blastocyst implants, and this is about day 7. Before the blastocyst implants, the blastocyst actually will shed the zona pellucida, which, if you remember, was the membrane surrounding the oocyte. Muy bien. Entonces, espero que se haya entendido con el inglés, pero más o menos son los mismos nombres en español, ¿no? Fertilización, ovulación, implantación, el final, ¿no? Día 7, por ahí. Bien, entonces, ¿cuándo comienza la vida humana? Es la pregunta. ¿Cuándo comienza la vida humana? Desde la concepción, ¿Y cuál es la concepción? cuando es fecundado el... ¿Y por qué? ¿Acaso estoy haciendo de abogado del diablo? ¿Acaso el óvulo y el espermatozoide no tienen vida humana? Alá. Claro que sí tiene, porque... Entonces la vida humana comienza desde antes de la fertilización. Pero es que la cosa es ese acto cuando el espermatozoide se une con el óvulo, entonces ahí se empieza a dar como la creación de una persona humana. Eso no quita que dentro del óvulo y dentro del espermatozoide hayan células que tienen vida. Ya, pero efectivamente, bueno, yo les estoy poniendo uno de los argumentos. Hay alguna persona que dice, no, hay vida humana incluso antes de la fertilización, porque en el óvulo también tiene vida, es innegable que tiene vida y no es una vida
de perro, es una vida humana. Pero ahí hay que... Piensen ahora la pregunta con todas las características de la vida que hemos visto, ¿no? En el óvulo, sí, hay un principio, pero no hay un principio destinado por sí solo a tener un cierto crecimiento, desarrollo, perfección, reproducción. No. Si dejas un óvulo solo, pues efectivamente, ¿qué va a suceder? No, eso no tiene identidad humana, le faltan cromosomas, de hecho, le faltan. Eso no tiene una vida, el principio interno del movimiento completo no lo tiene. Hay otra, la sentencia esta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice, no, hay una discusión si hay vida en la fertilización o en la implantación. Y para nosotros es la implantación. Ellos dicen, hay una discusión, ¿no? Hay la duda. Y ante la duda, la conclusión debería ser la contraria. Proteger la vida, no. Bien, ellos dicen que es la implantación. En muchos países se dice que es la implantación cuando comienza, antes, incluso le han cambiado los nombres. Antes se decía todo era un embrión, después se habla de preembrión para hacerlo más. Matar el preembrión es más sencillo, ¿no? Que matar un embrión, ¿no? Un humano, ¿no? Al menos suena menos terrible. Se introdujeron unos nuevos términos y todo eso, ¿no? Pero ¿qué añade la implantación? Pues la fertilización, pues ya tienes ahí toda la identidad humana, todo el DNA, todo el proyecto de vida, todo el principio interno de lo que será ese proyecto de vida. Tienes hasta las huellas dactilares desde la fertilización. Tienes una identidad humana marcadísima y si la dejas, ese óvulo fecundado, correr su tránsito, su vida normal, pues efectivamente llegará un momento que será una persona de muchos años y efectivamente morirá como todo ser humano, ¿no? Efectivamente, pero es el proceso vital que está dentro de eso, ¿no? Será la misma identidad desde ahí hasta los 80 años. Es el mismo principio interno del movimiento que tiene esa unidad del ser. Es ese ser, no otro, lo puedes distinguir, por eso es unidad del ser, que se automueve a sí mismo y con un movimiento que es propio del ser humano. ¿Se entiende? Si eso no es ser humano, nunca lo será. Eso es una idea de fondo, dada en el siglo III por Tertuliano. Si eso no es ser humano, nunca lo será. Y si eso lo es, pues bien, efectivamente. De ahí sabemos, por ejemplo, que no saldrá un perro, que no saldrá una gallina, que no saldrá un hipopótamo, ¿no? Sabemos qué es lo que saldrá de ahí. Digo, por eso, si eso no es ser humano, nunca lo será. Y si ya lo es, ya lo es. Efectivamente, ¿no? Esto es, ¿qué es lo que añade la implantación? Otros dicen, no, se puede matar solo hasta el día después, ¿no? Con la pastilla del día después, ¿no? Bien, no se puede evacuar eso porque ahí ya hay una identidad humana. Y es claro que es vivo y tiene una vida humana, eso es clarísimo, ¿no? ¿Qué es lo que añade la implantación? Pues prácticamente nada. Prácticamente comida. Aquí les pongo rápido un video que es muy interesante, ¿no? La sentencia esta de esto, bueno, ya se imaginan lo que es. Efectivamente, los primeros estadios de vida. Y aquí está cómo se divide, ¿no? Esto que va tomando, obviamente, a cámara rápida, ¿no? Y la sentencia esta de Costa Rica, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice, no, para nosotros es la implantación y todo lo que se haga después, antes de la implantación, digo, no hay problema, eso no es un ser humano, eso no es vida humana. Y distinguen una vida humana empobrecida a veces de otra más enriquecida de la madre, etcétera, y por eso se puede hacer cantidad de cosas, ¿no? Sí, se puede matar, se puede experimentar, se puede fecundar varios óvulos y escoger el mejor. Eso es la fecundación asistida, ¿no? Y entonces de todos los óvulos fecundados escoges el más bonito y avancemos un poco más. Y
y escoges el más bonito y ese es el que le implantas a la mujer y los otros los matas, ¿no? En una fecundación asistida, como le llaman, muchas veces terminan fecundando entre 3 y 9 óvulos, y los que llaman no viables, es decir, los fecundados, pues enseguida los matan y escogen el más bonito y lo implantan. Son 3 sesiones más o menos. Entonces fecundan 3, ponen el mejor, si funciona bien, si no otros 3, etcétera, y así. Como eso que parecería ser muy pro-life, ¿no? Una fecundación asistida, es muy pro-choice, ¿no? Es un serial killer, ¿no? Fecundas 9 y escoges el mejor y los otros los matas, ¿no? Bien, bueno, no sé si se dan cuenta qué es esto, no sé, pongamos un poco más avanzado. Aquí ya aparece, no es un... Eso, ¿se dan cuenta? Es un pez que ha seguido un poco la misma forma de fecundación. Más o menos, se va dividiendo en una y otra célula, en una y otra célula, en una y otra célula. Y en un momento dado, y esto es distinto en el pez que en el ser humano, porque en el pez toda la comida está dentro de la primera célula. Toda la comida está dentro. En el ser humano, no, tiene que buscar comida fuera. Pero eso es lo que busca, solo comida. Si tuviera toda la comida dentro, pues enseguida nacería, ¿no? Enseguida nacería, como este pez, ¿no? Este pez ya se darán cuenta como cuando nace, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que añade la implantación? No añade nada a la identidad humana, solo añade comida. Y comida todo ser humano tiene, y todo ser vivo, aquí ya está el pez nadando, ¿no? Todo ser vivo va a necesitar hasta el día de su muerte, todo ser vivo, hasta las plantas, los nutrientes de la tierra y los rayos del sol. ¿Qué ser vivo no necesita comida? Ninguno. Con lo cual, me parece que aquí queda demostrado que la implantación no añade nada a la vida humana, más que comida. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto es solo para que puedan comparar con otras cosas, que me parece que es interesante. Comparando, pues uno alcanza algunas ideas, ¿no? Vienen entonces otras preguntas, ¿no? ¿Es lícito el uso de células madre? ¿Han escuchado el tema de las células madre? Sí o sí, según yo, sí es lícito. O sea, funciona un montón para cualquier fin médico. ¿Qué son las células madre? Un momento. Perdón. Ok. ¿Qué son las células madre? ¿Sabe alguien? ¿Qué son las células madre? ¿Me escuchan? Sí, creo Ok. que son como los glóbulos. Es que no sabía, entonces yo googleé. Perdón. Glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Me salieron. Oh, eso suena muy bien. Muy bien. Bueno, es algo más que glóbulos rojos. Las células madres es esas células que están en el principio del estado que son pluri o potenciales. Vimos esa primera célula tanto del pez como del ser humano, ¿no? Esas, al principio, acuérdense, era una sola célula, se llama una célula totipotencial. Ahí están contenidos en potencia todos los tejidos del ser humano. De ahí saldrán. ¿De acuerdo? Después se dividirán y los tejidos se irán especializando. Y esas células ya no serán totipotenciales, sino serán pluripotenciales. Podrán ser muchos tejidos, no todos, pero muchos sí. Entonces, hoy en día la técnica ha permitido que con el uso de células madre se puedan reconstruir tejidos. ¿Qué clase de tejidos? Por ejemplo, se ha reconstruido todo un corazón hace poco. Todo un corazón. Obviamente, partes de la piel. Obviamente,
partes de huesos e incluso órganos, bien, otros órganos. Con lo cual es muy prometedor el estudio con células madre. El problema es que hay dos tipos de células madre. Unas, las de los bebés, en sus primeros estados, recién fecundados, esos son células madre, ¿no? Algunas las conservaremos después en el cordón umbilical, y por eso es muy bueno guardar el cordón umbilical en el refrigerador, porque después esas mismas células le puedes aplicar al mismo individuo, son propias, ¿no? Algunas, y después también tendremos en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo tenemos células madres adultas. Entonces hay células madres embrionarias y hay células madres adultas. Por ejemplo, en nuestra columna vertebral tenemos algunas células madres, ¿no? Y de ahí sacamos esas células y podemos transformarlas en otras. ¿Ok? Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Es lícito el uso de células madres? Obviamente, si son adultas, parece que no hay problema, porque no estás matando a nadie. Pero si son embrionarias, te dices, no, por el bien de la humanidad, para salvar vidas. Pero claro, estás matando un bebé, un niño, en sus primeros años, en sus primeros días, para salvar a otra persona. Obviamente, yo no puedo matar a Manola para salvar a Cristel. ¿No? Y así, o matar a una serie, porque a veces no es solo uno, ¿no? Con lo cual es problemático. El gobierno de Clinton y el gobierno de Obama y todo esto metieron mucho dinero en compañías que se dedicaban a hacer investigación en células madres embrionarias. Bush quitó ese dinero para todo eso, ¿no? Y algunos otros ya se dan cuenta que esto va de un lado para otro. Y es increíble ver cómo si uno compara los centros de investigación sobre células madres adultas y células madres embrionarias, los que investigan con células madres adultas han logrado muchísimo, muchísimo más. Porque las células madres embrionarias muchas veces tienen un programa de vida muy distinto, ¿no? Y hay muchos problemas y no han servido para tanto. En fin, con lo cual, ¿es lícito el uso de células madres? Bueno, obviamente si no matas a nadie, ¿no? Si no tienes enfrente un individuo de la especie humana. En esto hay muchos avances. Hay un japonés que ha inventado también un método para cualquier célula del cuerpo, retrotraerla a los estadios iniciales de tal manera que sea pluripotencial, con lo cual ya no necesitas de la columna vertebral, sino de otros lugares, y pues después a base de reproducir esa célula. Bien, y esto parece que es ilícito y que no hay problema y cada vez está mejorando. Pero quiero que se den cuenta que el tema no es tan sencillo como sí o no, hay que distinguir. La clonación, pues la clonación es una de estas células madres iniciales, ¿no? A base de métodos que puedes sacar de ahí otro individuo igualito a otro, ¿no? Como saben, ¿no? Obviamente eso está prohibido por la mayoría de sistemas jurídicos del mundo hoy en día. Digo, no puedes crear un individuo, no puedo matar a Manola para salvar a Cristel. Y así, ¿no? Lo mismo, no puedo. Hay algunas personas que intentan, no, pero es para fines, para salvar a la gente, ¿no? Bueno, pero estás creando otro individuo, ¿no? Estás creando a tu gemelo para matar a tu gemelo, tu hermano gemelo o tu hermana gemela, y de ahí tú puedes vivir, ¿no? Bueno, pues eso es peor que la esclavitud, mucho peor, ¿no? La esclavitud era solo tener a otro ser humano para que trabaje para mí. Esto es matar a un ser humano para yo, solventar mis gripes, ¿no? Efectivamente, o mis enfermedades, lo que sea, ¿no? La crioconservación, ¿saben lo que es la crioconservación? No, ni idea. Entonces, como esto se ha vuelto un negocio, y por eso hay mucha gente que mete dinero y hace lobby en muchos congresos, entonces lo que hacen es una compañía que se dedica a recoger esperma y óvulos de gente y los une. Y entonces tú vas como, si no tienes hijos, pues vas a una especie de refrigerador
Dices, bueno, este tiene ojos azules, este no sé cuánto, pues deme este niño, ¿no? Y entonces implánteme este óvulo fecundado que cumple mis expectativas. Bueno, hay un negocio de la muerte para mí, digo, es la crioconservación en esto, sobre todo a altas temperaturas para que no se dañen, de óvulos fecundados. Y entonces hoy día tienes miles de óvulos fecundados ahí en venta. En venta, dicen, para solventar un problema que es las personas sin hijos. Bueno, pero en el fondo digo, primero, miles y después del tiempo se van dañando. Y esto es, y digo, ¿y qué vas a hacer con todos esos miles? Vas a terminar matándolos. Y de hecho hay mucha gente que ya, muchos de estos como ya no están en tan buenas condiciones, pues los matan, ¿no? Hay un negocio bastante siniestro detrás de esto. Siniestro sobre todo si se entiende que la vida humana comienza desde la concepción. Y la concepción es la fertilización. Está como el Pacto Interamericano de Derechos Humanos dice, se protege la vida en general desde la concepción. La Corte cambió el concepto de concepción. Antes era la fecundación. Ellos dijeron no, es la anidación, ¿no? Para poder hacer experimentos con todo esto antes de la anidación. ¿Y por qué la anidación? Bueno, no es claro por qué. Yo no entiendo nada del argumento de la Corte Interamericana, ¿no? Bien. La reducción embrionaria es lo que les dije, ¿no? En las prácticas FIVET, fecundan 3 y ponen 1. Si no sirven, otros 3 ponen, si no, otros 3 y así. Entonces reducen de los 3 a 1, o de 6 a 2, o ya terminará siendo 1, ¿no? Hasta que pueda funcionar. Hay muchos problemas en el fondo. Si crees que desde la fertilización hay la vida humana, ¿no? Y la terapia genética, pues ya hemos hablado de eso, de esto de cambiar los genes desde el principio de la vida. Bueno, esto puede tener consecuencias horrorosas para la vida del que viene, ¿no? Digo, todavía no tenemos el grado de esto, de experiencia, de seguridad, bien, y es probablemente someter a alguien a cosas muy complicadas. ¿Cuándo comienza la vida? Pues me parece que es claro, y si lo tenemos claro, pues estas cosas son ilícitas, está jugando con la vida del ser humano. Ok,